nuevo programa, agradecidos con el Señor porque hace posible que podamos difundir su palabra, que pueda haber todos los días ese alimento espiritual sobre cada uno de nosotros, que hace posible que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra vida espiritual siga siendo edificada en el poder de la palabra. Les bendecimos esta noche, de verdad que hoy estamos bastante, ¿verdad?, asistidos en esta hora, pero vamos a comenzar como acostumbramos a comenzar. Vamos a comenzar orando. Vamos a orar, pero siempre quiero hablar que hoy es un tiempo especial para estar en familia. Así es. Así es. Entonces vamos a orar para dar comienzo a este nuevo tiempo, el cual Dios ha permitido que podamos estar reunidos. Amén. Mi amado Padre, mi Rey Celestial, Sí, Señor, te damos gracias Así por es, todas las Padre. cosas que hemos recibido de tu Tú eres mano bueno. en este día, Señor. Día de gran bendición, Padre. Día en el cual podemos disfrutar, Señor, como familia. Oh, Padre, sí, porque Jesús. sabemos que tú lo has permitido de esta manera, Señor. Sí, Señor. Señor, yo bendigo a cada familia que hoy se encuentra reunida, Señor, alrededor, Señor, del televisor, del computador, del celular, Padre, de donde estén por el medio virtual, para poder escuchar la palabra, Señor, Así que es. tú has preparado para esta tarde, Sí, Señor. Señor. Bendecimos Gracias. a cada uno de la familia, Señor, y estoy seguro, Padre amado, que Las cosas maravillosas y buenas que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces, queremos comenzar orando por los cumplimentados. La familia Sánchez definitivamente cumple en el mes de abril, en el mes de mayo, o sea, eso cierran el abril, enseguida mayo, pero qué bendición tan grande. Hoy está de cumpleaños Jaime. Jaime, te bendecimos en esta hora de la tarde y le pedimos al Dios vivo, al Todopoderoso, que siga glorificándose en tu vida como hasta el día de hoy lo ha hecho. Dios ha sido bueno con tu vida, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanas. El Dios de misericordia te ha asistido, te ha ayudado, no le has negado servir. Y Él conoce tu corazón y queremos en esta tarde bendecirte. Queremos venir delante del Dios vivo para que siga perfeccionando su maravillosa obra en tu vida, Jaime. Así que queremos en esta hora orar por ti, queremos comenzar por allí. Señor, gracias por la vida de Jaime. Señor, gracias por bendecirle. Gracias, Señor Dios, por llamarle. Gracias, Señor, por llenarle con tu presencia, con tu dulce amor, con tu dulce paz. Bendecimos en esta hora su vida, su hogar, Señor. Sabemos que tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y así será en la vida de Jaime, Señor Dios soberano. Sigue haciendo tu obra maravillosa en él, Señor. Sigue cumpliendo cada uno de sus propósitos y permítele ver, oh Dios mío, todas las cosas que has puesto en su camino, Señor. Porque tú eres un Dios de gloria y tú, Señor eterno, Padre, al que llamas, respalda. Le bendecimos en esta hora y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. amén. Dios es bueno. Amén. No sé qué otros motivos de oración. Hay Entonces una oración tenemos por Sarita Zabaleta, que Ok. está con Sí, convulsiones y está en UCI. Ok, Dios. vamos a orar por Sarita. Señor, tú que eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Así es, Padre. Y médico por excelencia, Padre. Sí, Señor. Sabemos que tú has escuchado y escucharás la oración del justo, Padre. Sí, Señor. Y estamos aquí reunidos en familia para pedirte, para clamar a ti, Señor, Así es, que tu Padre. mano poderosa, Padre, sanadora, esté en la vida de Sarita, Sí, Señor. Señor. Quita toda convulsión que tenga, Señor. En el nombre de Señor, Jesús. restaura todos sus órganos. Oh, sí, Jesús. Padre, permita, Señor,
que pueda levantarse nuevamente y dar, Señor, el plan de victoria tuyo, mi Rey. Amén, Señor. Porque tú eres el médico y apelamos a ti, Señor, conforme lo dice la palabra, Padre. Tú eres ya el Dios todopoderoso, el Dios sanador, mi Sí, Rey. Señor. Y creemos, Padre, lo que dice tu palabra, que por tu llaga fuimos sanos, Padre. En el nombre Y de creemos, Jesús. Señor, que tú en estos momentos estás con ella en la UCI, Padre, tocando su cuerpo, Señor, y sanando toda circunstancia de la cual le está produciendo esas alteraciones, Señor, esas convulsiones, mi Rey eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno y sabemos que el Dios de toda misericordia tiene cuidado de Sarita. Sarita, estás bajo la buena mano del Señor que sustenta Así es. y guarda tu vida. No sé qué otro motivo de oración ya hay por allí que podamos, ¿verdad?, estar orando. Mientras tanto, que de verdad que el Señor le esté bendiciendo a todos en esta hora de la noche. Es una hora en la cual nos reunimos para glorificar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ustedes dirán, bueno, hoy nos hemos reunido porque de verdad, como decía el pastor hace un momento, hay un tema que amerita que estemos en familia y es precisamente un tema que tiene que ver con Los hijos. Por eso yo pido que cada uno de ustedes como familia estén reunidos hoy. así Estén es. allí todos unidos, porque estoy seguro y convencido que Dios irá a tocar corazones, y lo que hoy, la palabra que hoy traemos, que es direccionada por Dios, va a competir tanto para ti como padre como para ti como hijo. Así es, así es. Es una palabra de bendición porque siempre estamos necesitando ese direccionamiento del Señor, y precisamente para unos tiempos como estos, donde nos llama la atención ese actuar también de parte de Dios, el que estemos, ¿verdad?, allí en aislamiento, donde cuando un padre se imaginó que no iría, ¿verdad?, saldría a su trabajo como lo hacen de manera física, sino que tiene teletrabajo. O sea, eso no lo habíamos visto nunca. ¿A usted le había tocado? Bueno, si a mí no me tocó, yo creo que a ustedes menos. ¿Ya? Creo que para todos es nuevo, y aparte porque ahora los padres pasan mucho más tiempo con sus hijos, pero a la vez creo que los padres están más ocupados. Así es. Mire, hay algo que en todo este tiempo me ha llevado a reflexionar bastante. Si nosotros nos ponemos a mirar el antes y el tiempo en el cual estamos, anteriormente uno se preocupaba mucho por el trabajo, por las labores cotidianas, y uno salía de su casa tranquilo, se iba y regresaba después, y estaban los hijos, y de pronto, hola hijo, Dios te bendiga, ya es hora de acostarse, de comer. Llegaba Y cansado. cansado, y uno se dormía, Sí. todo esto, ¿verdad? Pero este tiempo es el tiempo diseñado por Dios para la familia. Amén. Y definitivamente son tiempos de muchos retos para los padres también. Así es. Hoy la educación se ha vuelto, ayer veía la posesión de la nueva ministra de las TIC, de las telecomunicaciones y de la información, y el presidente de la República le decía que uno de los grandes retos que tenía como ministra es precisamente asociar o llegar a esas partes más vulnerables en donde la tecnología, por ejemplo, se me ocurre y pensaba los pueblos o las veredas en el país en donde son de difícil acceso para las comunicaciones. Entonces, ¿cómo estarán haciendo estos padres que hoy en día pues se les dificulta llegar y poder por lo menos conectarse a un celular o a un computador? De manera que es un gran reto. También lo veo por un lado por ejemplo, he visto a mis hermanas que con sus hijos les ha tocado ponerlos en una disciplina para todos los días, como si fueran a asistir a las clases enfrente de un computador, y pensaría yo que ahí es donde tendríamos que empezar a enseñarle a nuestros hijos, los que ya tienen hijos, los nuevos hábitos y los nuevos retos que nos está trayendo esta nueva pandemia o lo que estamos atravesando. Pues yo personalmente, cuando yo estudiaba, recuerdo que no era así. Yo el anhelo de ir a las aulas de clases, estar con los compañeros, pero definitivamente todo esto nos cambió. Todo y es cambió. ahí cuando tenemos que empezar a pensar en eso. Y yo pienso que también es un tiempo en que los padres
tienen que demostrar qué tipo de hábitos tienen, porque así es que sus hijos van a generar hábitos, digamos. Pienso que también esto de las clases virtuales es un reto para todos los padres, porque también es un hábito que ellos tienen que generar, el ellos levantarse, porque hay niños chiquitos. Entonces, si el papá no se levanta, pues el niño no va a clase, y es como que, no sé, quizás muchas personas lo tienen en poco porque pues es virtual, no hacen como todo el protocolo de irse a bañar, todo. Pero pues eso ya es la tarea de los padres, que es un reto demasiado grande. Ok, bueno, entonces vamos a entrar enseguida. El tema de hoy son lecciones de vida, ¿verdad? Allí para nuestros hijos en la cuarentena. Lecciones de vida que nos van a ayudar con nuestros hijos en la cuarentena. ¿Por qué? Porque este tipo de lecciones no se aprenden en cualquier lugar, se aprenden en casa. Y queremos comenzar precisamente con un texto que está en Proverbios 22:6, el cual me permito leerlo de la siguiente manera. Dice así: dirija a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Qué cita tan hermosa. Y de ahí queremos partir con todo el desarrollo de este tema. Entonces, lo primero que habría que decir es ¿para quién va dirigido este versículo? ¿Será que va dirigido a los padres o a los maestros? Bueno, ya usted sacó sus conclusiones. Definitivamente, el principal aquí enfoque es hacia los padres. Instruye al niño, dice la Reina Valera, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Los padres somos los principales responsables aquí de instruir a nuestros hijos en el camino para la vida. Y este tipo de instrucciones de las cuales queremos hablar, las hemos delimitado, resulta muy pertinente en tiempos de cuarentena para reafirmar cosas que, como decía el pastor hace un momento, el hecho de llegar ya en la última hora, de llegar cansados, pareciera que le estábamos como dejando de lado o estábamos dejando esa responsabilidad en alguien más, en la persona que le ayuda en las tareas dirigidas o en la persona que les ayuda, en cualquier otra, pero no estábamos asumiendo. Entonces, ¿cuáles son esas lecciones de vida que nuestros hijos tienen que aprender en casa? ¿Cuáles son? Vamos con la primera. Así es. La primera que podemos mirar o ver es respetar los límites que nosotros como adultos marcamos dentro de la casa, ¿verdad? Sí, que hemos establecido. Dice Proverbios 22:28 así: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Entonces el primer punto es que los niños deben aprender en casa a respetar los linderos establecidos. ¿Usted qué linderos le ha establecido a sus hijos? ¿Le ha puesto linderos? Bueno, yo estoy segura que la mayoría se ha puesto lindero. ¿A ustedes les pusieron linderos? Sí, claro, por supuesto. Aún recuerdo y estaba recordando cuando estábamos compartiendo este mensaje, precisamente los límites con los cuales crecí en mi hogar, en mi familia. Y pienso que mis padres sí fueron bastante rígidos en ese tema, fueron muy disciplinados, porque recuerdo que con mis hermanas no podíamos salir de lunes a viernes fuera de la casa. Había un horario establecido para que nosotros hiciéramos las tareas del colegio. Inclusive a mi papá recuerdo que no le gustaba que hiciéramos solamente las tareas, porque él decía que nos íbamos a convertir en tareólogos, que había que trascender y había que leer, estudiar. Y bueno, de verdad que fue todo un reto, pero que hoy soy agradecido por eso, porque ese tipo de disciplina forjó en nosotros ciertos hábitos que hoy en día pues están dando sus frutos, y espero poderlos también llevar a mis hijos cuando ya sea padre. Precisamente los límites y los senderos en donde crecimos y donde fuimos llevados. Así es, amén. Sí, ¿Qué dices, Michelle? Bueno, en cuanto a mí, yo también creo que me pusieron demasiados límites. En cuanto a las tareas, no tanto, porque pues yo creo que era muy responsable, bueno, y sigo siendo responsable, pero en muchas cosas como de la vida, cuando ya yo crecí, empecé a tener amigos y todo eso, ahí fue cuando más sentí los límites que pusieron en mí, simplemente pues porque mis papás creo que me estaban cuidando de muchas cosas. En ese momento me daba rabia todo, pero pues ahora lo entiendo. Está bien. Okay. Lo importante es sacar lo bueno
de esos límites, sí, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué has aprendido de esos límites, Moisés? Bueno, definitivamente lo que decía, la autodisciplina, el dominio propio ante las situaciones que a veces la misma sociedad o el día a día nos llevan o nos tienden a sacar, pues esos límites que aprendí en mi casa han sido parte de mi crecimiento y de todo lo que sé, y pues eso no es negociable, realmente no es negociable ante ninguna circunstancia ajena o externa a mí. Así es, pero fíjate una cosa, que también así como lo hay límites en el hogar, ¿cierto? En casa, también existen límites en las sociedades. Correcto. ¿Ya? Y las leyes empiezan a limitar ciertas cosas y conductas del ser humano, pero eso tenemos que empezar a hacerlo, incorporarlo desde el comienzo de nosotros, ¿verdad? Ser respetados en casa para poder respetar después los límites trazados en la sociedad por medio de las leyes, ¿ya? Y en eso tenemos que tener en cuenta muchos factores en el respeto como de las relaciones, en el estudio, en muchas circunstancias que tenemos nosotros que abarcar tanto para poder darle a nuestros hijos lo mejor. Así es. Una persona que desde niño se le enseña estos límites, se le enseña a respetar los límites y las normas, que los padres son los encargados de establecerla, tendrán menos conflictos en la vida, menos conflictos de diversos roles que tenemos que enfrentar en una sociedad, ¿verdad? Como estudiante, como amigos, como novio, como empleados, como jefe, como empresario, son los diferentes roles. Entonces a veces uno se encuentra con personas que pareciera que su punto de vista está por encima o es mejor de las normas o de las leyes que están establecidas, por ejemplo, en una empresa. Yo que trabajé por tantos años, yo no recuerdo que mucha gente le parecía excesiva algunas normas, y esto para qué les parece que eso está de más. Mire que aquí se deja ver, se deja entrever cómo es que ha sido el desarrollo de nuestra infancia, si hemos aprendido a acatar y a respetar los límites y las normas que nos han puesto. En otras palabras, estamos queriendo decir que en la medida en que como padres nos esforzamos en que nuestros hijos acaten, aprendan los límites y las normas, les vamos a enseñar y les vamos a dar la oportunidad que cuando ellos sean adultos no tengan tantos problemas ni conflictos en los diferentes roles que le toca desempeñar en la sociedad. Parte de la problemática con la que una persona tropieza con otro cada día tiene que ver con esos fundamentos mal establecidos desde la niñez. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, es muy bueno revisar cómo están mis lineamientos, cómo han sido mis fundamentos. ¿Será que yo sí aceptaba lineamientos desde la niñez, o yo buscaba la forma de darle la vuelta a lo que mis padres me enseñaban? Acataba las normas cuando me decían, usted hasta determinada hora hace esto o no hace esto, lo acataba o me las ingeniaba para sacar adelante mis propósitos. Bueno, parte de los conflictos que hoy pudiéramos tener responde a ese tipo de establecimientos o de fundamentos. Pero yo voy a decir algo, o sea, nosotros como hijos siempre vamos a buscar la manera de salirnos pues con la suya, con lo que queremos. Pero acá yo pienso que ahora que ya estoy más grande y puedo como ver hacia atrás y toda mi formación, yo pienso que como los padres y todos los padres que nos están viendo, es necesario que asuman verdaderamente su rol y que entre los padres se pongan de acuerdo. Porque, por ejemplo, o sea, cuando vamos a pedir un permiso, cuando somos más adolescentes y vamos a pedir permiso, entonces un papá dice que sí, el otro dice que no, entonces ahí los hijos tienden como a favorecerse con el que siempre tiende a aprovecharse, y buscamos la manera de salirnos con la nuestra. Pero entonces ahí, digamos, en mi caso no pasó así, o sea, cuando mi papá decía no, es no, o sea, yo podía patalear de todo, pero es no. Y ahora yo veo que muchos padres no asumen su rol como es y son muy laxos y ceden a cosas que no deben de ceder, y simplemente porque ahora el hijo se cree mucho más, se cree que tiene como más autoridad, pero no es así. O sea, yo pienso que si la palabra dice que debe ser así, es por algo. Así entonces es. Pienso que acá la responsabilidad de los padres, que también como matrimonio se pongan de acuerdo, porque toda esa comunicación se transmite al hijo y el hijo se aprovecha de eso. Así es. Así es, sí, y hay algo importante también que quiero añadir. Si no respetamos
desde un comienzo los límites, ¿cómo será el joven posteriormente, verdad? Y ya en la sociedad. Por eso es que vemos personas metidas en la droga, personas en el alcohol, personas que están, o sea, descarriadas, como decimos nosotros vulgarmente, ¿verdad? Personas que no acatan y que pasan por encima las normas que las autoridades han dado. Pero observe algo, todo esto está registrado también en la Biblia. Así es. Mire lo que dice Proverbios 25, 26, 28. Dice, una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, nos está indicando precisamente la palabra de Dios el peligro que representa para una vida crecer sin límites establecidos, y que se le permita a alguien hacer lo que quiera. Usted dirá, pero sabes que yo en mi caso no es así, pero es que esta hija o este hijo me salió como llevado de su parecer. Yo descubrí también que hay un asunto espiritual cuando a veces nosotros somos desobedientes pasivos, cuando hay rebeldía pasiva interna. Eso tiene un trasfondo espiritual, porque yo puedo imponer normas en mi casa y ser una persona que soy constrictor, o sea, siempre busco llevarle la contraria a alguien, así como adulto, como padre. ¿Sabe que eso crea una atmósfera espiritual de alto peligro? Por eso es que tiene que haber mucha congruencia en lo que estoy enseñando y examinar realmente cómo es que son mis pensamientos y mis acciones. Si siempre soy una persona que está queriendo llevar la contraria en todo, que siempre quiero ponerle, la verdad, el obstáculo a todo. ¿Sabe qué significa eso? Que soy un rebelde, que soy una rebelde y que de todas maneras, aunque yo quiera establecer normas en mi casa, ¿sabe qué? Hay un ambiente y una atmósfera espiritual que opera y que soy yo la que estoy poniendo en funcionamiento. Entonces a eso también hay que examinarlo, porque la palabra nos lo enseña así. Así es. Y mire, quiero decirles algo para tenerlo muy claro. El poner límites es permitir lo bueno y también quitar lo malo, lo no permitido, ¿verdad? Son en ambos sentidos. Sí, así es. ¿Verdad? Y allí, cuando nosotros estamos en esa parte, entonces podemos establecer un buen convivir, como por ejemplo, ¿ya? Los horarios, ¿ya? A tal hora deben estar en tal parte o venirse. Yo no sé si ustedes como jóvenes les ha pasado eso y como hijos, pues. No, totalmente. Como decía hace un rato, yo recuerdo cuando mi padre era muy exigente con el horario para ir a dormir, con el horario para ir a estudiar. Y definitivamente eso hizo eco en mi vida y estoy seguro que en el de mis hermanas, porque uno va creciendo precisamente, como dice la palabra, con murallas que cuando uno ya sale a la sociedad, como hablábamos también, en el mismo colegio, en el mismo trabajo, en la parte laboral, te das cuenta tú que hace la diferencia, porque realmente creciste con unos fundamentos y con unos principios que tú sigues poniendo en práctica en tu diario vivir, y eso para mí no tiene precio, porque realmente habla de lo que aprendiste en tu casa y de que es tu generación, cuando ya tú empieces a tener familia, podrías también tener la oportunidad de replicarlo. Hoy en día es mucho más difícil, estoy seguro que así es, por todo lo que está pasando con el tema de las redes sociales, de la tecnología que va a 1000 por horas, pero también es un reto para los padres que vayan a eso también, que indaguen un poco. Ahora hay muchas opciones de uno empezar, por ejemplo, a bloquear, lo que decía el pastor, de los límites de los horarios. Tú puedes como papá o mamá bloquearle a tus hijos en el internet, o bloquearle ciertas páginas o ciertos canales en la televisión. Bueno, entonces, porque se trata del cuidado que como padres deberías tener tú con tus hijos. Entonces realmente son cosas muy, muy importantes. Así es. A mí me da risa porque hasta esta edad que tengo, mi papá me molesta por los horarios. Cuando yo, digamos, voy a comer con Moisés en la noche, me llama, son las 10 de la noche, ¿qué haces en la calle? Y yo, papi, o sea, ya estoy grande, pero a él no le importa. Me dice, hasta que te cases no te voy a molestar con eso. Entonces, obviamente, o sea... Eso cuando se podía salir. Bueno, sí, cuando se podía salir, pero... pues obviamente no me llama más, pero ya está en mí si obedezco, ¿no? Así es, porque ya hay una orden y ahí es donde acatamos. Mire, no, yo no acato porque me ven,
Acato porque sencillamente aprendí a hacerlo. Si a mí me dicen, me dan esta orden y yo aprendí esto, no me interesa que no me esté viendo nadie, quien se supone que me estaría supervisando. Es que ya yo sé lo que tengo que hacer. Y lo vas a reflejar en donde te muevas. Es que eso es, mire, yo voy a contar así como cosas que me han pasado. A veces me llaman algunas veces a hacer algunos procesos de coaching en adolescentes. Me ha tocado adolescentes de 13 años, adolescentes de 12, porque se están portando mal, porque están groseros, porque no acatan normas, porque van mal en el colegio. Entonces como que una cosa va llevando a la otra. Lo primero que yo hago es entender qué está haciendo el niño el jovencito o la jovencita. Pero una vez que hago eso, enseguida me transmito a conocer a los padres. A veces me encuentro con escenario donde los padres están separados, es una mamá, cabeza de hogar, pero todo de lo que ella se queja que hace sus hijos es lo que exactamente ella lleva. Una vida sin orden, una vida sin límites, una vida con desmanes. Entonces uno quiere a veces que la vida le funcione y llevar una vida uno como quiere. Eso no es posible. Entonces los límites también varían en los hijos dependiendo de dos factores. Uno de ellos es la edad. La edad. ¿Por qué? Porque a medida que nuestros hijos crecen, nosotros vamos creyendo que madura ese margen de libertad, ¿verdad?, que ellos pueden poseer. Y fíjese que un testimonio cuando estábamos interactuando en esto, y ojalá mi hermano esté conectado allí, él decía, me di cuenta que a veces uno de mis hijos se queda hasta tarde de la noche, como en esta cuarentena, ahora se puede dormir supuestamente a la hora que quieres, pero los hábitos no deben cambiar. Aunque parezca que todo lo hacemos en casa, le aconsejo cuide sus hábitos de acostarse a determinada hora y levantarse a la hora acostumbrada. Decía, me levanté cualquier momento, él debe saber que estoy hablando de esto porque siempre se conecta, y me di cuenta que uno de mis hijos estaba conectado en internet practicando, porque ellos van a la iglesia, son ministros en la iglesia y tocan. Él dice, pero así sea practicando esa hora, esta no es hora para practicar. Y esta hora se presta para muchas cosas porque todos estamos durmiendo. Estaba simplemente practicando, pero existen unas horas para hacerla. Esta hora es para dormir. ¿Sabe qué? Desconecto todo, váyase a dormir. Entonces parte de su cuidado ha sido eso. Y ya están grandes porque tiene 21 años, ¿ya? Entonces no estamos hablando de un adolescente allá de pequeño. Está hablando que sabe acatar y de pronto no le vio nada, pero pone un límite. Un límite que una vez lo acata, él sabrá ponerlo también cuando le corresponda, ¿no? Así es. Así es. Bueno, y ya sabemos que hay que poner límites. Así ¿verdad? es. Límites para hacer y para no hacer, ¿verdad? Pero también quiero preguntar, ¿qué otra lección podemos nosotros mirar en este tiempo para enseñanza? Mira, el segundo que se debe aprender en casa y que aproveche esta cuarentena para, si ya lo ha hecho, reforzarlo, es que el hijo aprenda a desarrollar la tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración. Y usted y yo sabemos que esto es común. Hoy tenemos serios problemas con chicos que son muy poco tolerantes a la frustración. Y es lo que llamamos las famosas pataletas que hacen los niños porque no se controlan. Va más allá de una no, pataleta. Y también eso, porque empiezan a hacer esa parte, ¿verdad? ¿Y ustedes qué opinan, hijos? Es precisamente ahí donde se vuelve una problemática cuando todos los padres quieren controlar a los hijos o tenerlos contentos dándoles todos los regalos que ellos piden. Me parece que ahí es el tema delicado porque se termina tú haciéndole un daño al niño. O sea, una frustración, como decía, son expectativas también no resueltas en dado caso porque sí. El niño, si tú no le diste un regalo, en cierto momento él te lo va a sacar en cara y te va a decir, papá o mamá, es que tú no me diste el carro último modelo que yo quería, o es que tú no me compraste el último videojuego del Play 4. Entonces son frustraciones que hay que empezar a manejar con los jóvenes y poner precisamente esos límites de lo que estamos hablando. Yo recuerdo que mis papás eran muy tajantes en ese sentido. Y para mí funcionó mucho que sí, hay que aprender a ganarse las cosas, pero también entender las condiciones y los momentos que estábamos viviendo. En su momento, pues mis padres, dentro de sus límites, ellos podían darme X o Y cosas. No solamente estaba yo, estaba mi hermana en ese momento y pues también no podían acceder a darme todo lo que yo lo quisiera, pero precisamente ahí es donde el papel de los papás es importante para que saber manejar a los hijos. Y también hay que aprender a decir que no, o sea, así les duela, el niño llore, lo que sea, pero hay que también decirles que no. Cuando no se puede, no se puede. Así es.
Ay, yo creo que es que todo esto lo he vivido, entonces por eso me da risa. Porque yo, o sea, bueno, sí, tengo hermanos, pero pues de mi papá y mi mamá soy hija única, recibía todo y yo creo que yo sí hacía pataletas, era muy caprichosa. Bueno, a veces sigo siendo caprichosa, sí. pero mis papás creo que han hecho un buen trabajo de enseñarme a eso, a poder tolerar las frustraciones, que no todo es cuando yo quiero ni como yo quiera, y pues he aprendido y he madurado. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es esta intolerancia a la frustración? Significa la incapacidad para aceptar una realidad. Como decía Moisés hace un momento, es que hay circunstancias que no son posibles llevar a cabo y el hijo tiene que entender que esa realidad, ¿verdad? Es que ahora no se puede, ¿verdad? La persona tiende a sentirse frustrada porque, sobre todo en un mundo como el que tenemos, que es de alto consumismo, donde tiene y aquel no quiere simplemente porque el otro lo tiene. Se vuelve competitivo. Se vuelve una cosa obsesiva, se vuelve una cosa desmedida. Entonces vemos que el joven simplemente quiere algo, no porque le guste siquiera, es porque su amiguito, su primito, el del colegio lo tiene y simplemente él quiere estar a ese nivel. Fíjese que ahí es donde entra la enseñanza y la educación del carácter. Porque ¿qué va a pasar cuando sean adultos si la verdad es que no todo lo podemos tener en la vida? ¿Ya? Sí. Hay algunas circunstancias que sí, otras que no. ¿Estás que te hablan, Michelle? No. Ah, ok. Fíjate que sí, algo que decía Moisés, ¿no? Que hoy en día los hijos quieren que les den absolutamente de todo. Sí. Y si no les dan, entonces arman la grande. Ahora yo hago una pregunta. Cuando nosotros le pedimos a Dios, ¿sí?, y Dios no nos la da, exacto, ¿qué pasa? Tenemos que seguir amando. A veces también le he formado berrinche a Dios. Le tenemos que seguir amando porque a veces Dios dice no. Claro. Hay que tener buenos no. Sí, y hay que ser de la posición. No es no. Innegociables. No se negocian las cosas porque si no, después va a ser peor. Totalmente. Estamos acostumbrando a hijos a que cuando ellos hablen y digan las cosas, lo obtienen como sea. Así es. ¿Verdad? Nosotros también le pedimos a Dios y Dios muchas veces nos dice tajantemente no. Y punto. Yo soy muy amigo cuando ya los jóvenes crecen, cuando ya pasan a la etapa de adolescente, precisamente el modelo americano de la independencia, de que los jóvenes allá a cierta edad ya aprenden a ganarse las cosas por sí solos. Sí. Me parece realmente importante ese modelo porque obviamente guardando las proporciones no podemos generalizar, pero el que lo aplica como es crece bajo una independencia total. Sí. y aprender a valorar las cosas. Yo recuerdo que mi madre me decía mucho y me dice mucho que uno hasta que no trabaja, uno hasta que no empieza a adquirir las cosas no las valora de cierta manera. Entonces a veces nosotros como jóvenes, como niños, cuando estábamos niños, creemos que nuestros padres, pues los que crecimos en hogares en donde nuestros padres son trabajadores, pues cuesta adquirir las cosas. O sea, no es de la noche a la mañana de que tú vas a poder tener todas las cosas. Entonces ahí es donde tú tienes que aprender pues como padre. Yo no soy padre, vuelvo y repito, pero espero serlo pronto y con mis hijos a emplear este tipo de herramientas, que hay que ganarse las cosas y hay que enseñarlos a que valoren realmente lo que tienen. Ahora, también que entiendan que las cosas materiales pues no son temporales y no es lo más importante. Me hizo acordar de algo, Moisés, de mi sobrino, el que está en Estados Unidos. Exacto. Que yo cariñosamente le digo mono y monito. Hablando con él me decía, tío, mi hijo, el mayor, tiene 18 años, ¿ya? Y apenas cumplió los 18 años, buscó un trabajo. De medio tiempo. De medio tiempo, en la noche, ¿ya? Y empezaba a trabajar en la noche para después en el día estar estudiando. Y él me decía, es la manera en la cual el sistema de allá lo permite para hacerlo, ¿ya? Y eso le da mucha independencia, lo que tú decías. No hay responsabilidad. Mire, independencia, responsabilidad y valor. Porque van a valorar todos los esfuerzos de todos y van a tener que cuando les dan algo, ¿sí?,
que lo que adquieren ellos lo van a valorar porque fue con el sudor o el esfuerzo propio de ellos de su trabajo, ¿verdad? Así es. Y aquí eso es lo que debemos hacer. En cambio, aquí las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Así es. Entonces queremos pasar al tercer punto, y es que precisamente en casa también se aprende el respeto a la autoridad. ¿Qué fue lo primero que dijimos? Les enseñamos que límites, a desarrollar la frustración, ¿ya? Y también aprender el respeto de la autoridad. La palabra del Señor dice en Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces fíjese lo que la palabra está invitando. Entonces estamos entendiendo que nos está dando el direccionamiento, y en días como hoy no es buscar cómo hacemos si ya hay unas normas establecidas, y tenemos que saber que esas normas se establecen y tenemos que respetarlas. Así es, y uno de los principales puntos primordiales en el hogar es respetar la autoridad, ¿verdad? Respetar la autoridad, Dios la impuso, Dios la tiene, ¿ya? Y hay que hacerlo. Y hoy vemos muchos hogares donde los hijos no respetan a sus padres. Parece que manejaran a los papás. Sí. Los hijos manejan a los padres. Mire, es que hay algo antes. Muchos de los que me están escuchando allí saben que antes la línea de autoridad era vertical, era altamente vertical, ¿verdad? Hoy por hoy no es así. Hoy por hoy se ha querido establecer que los padres y los hijos tienen una relación, es más horizontal, como de tú a tú, como buscando un cierto acercamiento emocional, con trato más amigable. Pero eso no significa que nuestros hijos no necesiten, ¿verdad?, ver en nosotros una figura de autoridad. Porque si eso no es así, entonces esto es un caos. Sí, y la autoridad genera una cosa más adicional, respeto, ¿no? Respeto a la autoridad. Así es. Hay que respetar. Hay que someterse a la autoridad también. Sí, hay la autoridad y hay que ser respetado. Porque mire, yo he visto muchas veces, ¿sí?, en jóvenes dentro del hogar, o que le comenta y dice, ay, ya viene el Cucho, ay, Cucho, ¿cómo estás? Sí. Y empiezan a tratar al papá, que es la autoridad, sin respeto. Totalmente. Sí, como adaptándose a un lenguaje o a una cultura. Pero sabes que este es tiempo, amada iglesia, que en esta hora estás conectada, hombre y mujer, que temes de Dios y que estamos seguros que quieres llevar una vida que agrade a Dios y prolongar unas generaciones, que puedas pasarle la antorcha como Dios espera. La palabra es la norma rectora de comportamiento, de conducta, de vida para todos nosotros. Así que las apreciaciones personales son importantes, pero si ellas no están alineadas al orden de la palabra, entonces son ineficaces. Creo que van a venir en contraposición de nosotros mismos, o sea, van a redundar en malestar para aquel que quiere vivir de esa manera. La palabra de Dios ha sido establecida para que nosotros podamos reconocer y entender todo ese orden que Dios ha colocado. Por más modernismo, por más cambio que haya habido, hay cosas que son innegociables y nunca cambiarán. ¿Sabes cuál es? Los principios. Si usted como familia logra implementar en sus hijos correctos principios de vida, tenga la seguridad que establecerán correctos principios de fe. Yo le animo de verdad que examinemos. Michelle decía que así grande como está, a puertas ya de casarse pronto, ¿verdad?, salían a comer porque confiamos plenamente en su comportamiento. Eran las 10 y para su papá puede ser médico, puede ser lo que sea, pero no es hora para que tú estés en la calle. Y es simplemente acatar. Y le puede parecer, pero caramba, ya estoy grande, voy a cumplir 24 años, ya. No importa. Nosotros siempre tenemos una autoridad para nuestros hijos y sabemos que después cambiarán los roles, pero es poder desempeñar el papel y entregar hijos de manera correcta a una sociedad, que la única forma de cambiarla es que los hijos tuyos, los que salgan de tus casas, y los nuestros sean hombres y mujeres de bien, que puedan de verdad impactar esta sociedad. Así es, y lo que yo le decía a Michelle
era: mientras tú estés bajo mi cobertura en el hogar, tú tienes que obedecer. Ya apenas te cases, ya pasas bajo la dependencia de la cabeza del hogar, que ahí sería Moisés. Siempre ha sido así y siempre será así, y la palabra en la Biblia siempre le da de esa manera. Sí, hay un orden para todas las cosas. Menos mal que Moisés ha sido educado y también lo entiende. No, sí, totalmente. Y esto es un espacio bonito, una reflexión bastante significativa, que a mí me gustaría darle las gracias públicamente a mis padres por esas enseñanzas y esa educación que sembraron en mí, porque estoy seguro que esto no regresará vacío. Yo espero y confío en Dios en poder levantar una generación en donde estos principios que casualmente estamos hablando puedan ser establecidos desde un principio, y que mis hijos puedan saber lo importante que es someterse a la autoridad de Dios primero, que me parece que ahí parte todo. Si tú aprendes a someterte a la autoridad de Dios, lo demás tendría que ser un poco más amigable. Por ejemplo, la autoridad en el hogar, la autoridad en la sociedad, la autoridad en tu trabajo, todo eso se vuelve una cadena. Comienza al contrario, Moy. Aprendemos a respetar la autoridad visible. Sí. Y después, quien no respeta una autoridad visible jamás va a respetar a Dios. Sí, fingimos respetar a Dios, pero ¿cuántas veces respetamos al Señor llevando la vida como queremos, razonando o justificando nuestras acciones con cosas que no nos alcanzarán nunca a estar justificado delante de Dios, porque sencillamente quien no hace las cosas como Él ha establecido se considera un pecado y va en vía contraria? Entonces aprendemos, ¿verdad?, desde que somos niños, a someternos a la autoridad de nuestros padres u autoridades visibles, y respetaremos la que no vemos, la de Dios. Así es. Y mire algo pequeño. La autoridad es un principio que fue puesto por Dios. Así es. Y los principios, te digo a ti que nos está viendo, no se negocian. Amén. Jamás se van a negociar. Jamás. Son innegociables. Y por eso debes sembrarlos desde el comienzo en el hogar, para que los hijos lo tengan y en el día de mañana lo recuerden y no se aparten de ellos. De hecho, ¿verdad? Es lo que hace que se desarrollen verdaderas convicciones, son los principios correctos de vida. Bueno, yo pienso que faltaría más tiempo para desarrollar un tema más arduo. Sin embargo, creíamos que hay cosas que no podíamos pasar en esta cuarentena, y es lecciones de vida que se aprenden exclusivamente en casa, no se aprenden en el colegio. Por eso es que quisimos compartir con ustedes la primera de ellas: aprender que ellos respeten límites establecidos, como lo dice Proverbio, aprender a respetar límites establecidos, a que aprendan a desarrollar la tolerancia a la frustración, porque no hay nadie en este mundo que pueda decir que lo tiene todo y lo puede todo. No es verdad. Entonces, ¿cómo aprendemos a vivir, verdad? Si hoy puedo con lo poco, con lo poco mañana estaremos por lo mucho. Y lo último, a respetar a las autoridades. Creería que si nosotros desarrollamos y hacemos un énfasis en esto, estaremos alcanzando buenos resultados en esta cuarentena. Estoy seguro que este tema en algo tiene que ayudarles y que podamos replicarlos en otros, ¿verdad? Yo no sé si hay motivos aquí de objeción. No, hay algo que quiero decir. Recuerda, estamos hablando sobre principios, circunstancias de vida, lecciones de vida que se dan en este tiempo. Así es. Pero quiero que sepan que este espacio, el espacio de la cuarentena, Dios la puso para que nos podamos nuevamente unir como familia, y ahí sí poder empezar a tratar todas estas lecciones de vida que hay. No son en vanas. Dios quiere que tú las uses, que tú las tengas y que tú las empieces a aplicar desde ahora. No importa cuánta edad tenga su hijo. Lo importante es que tú empieces a enseñarle esos principios para que en el día de mañana no se pierdan. Amén. Acá Gladys escribió que quiere dar gracias a Dios y honrarle. Cuando la pastora oró por provisión esta semana, yo me metí a esa petición y el Señor proveyó, llenó mi alacena, me enviaron un mercado de la congregación a donde asisto, y dice que ahora quiere pedir oración para que ella pueda pagar sus servicios públicos. Estamos seguras, Gladys, que no quedará pendiente nada.
Estamos hablando de un Dios que trae provisión, ese Dios que no escatima en traer de las cosas más grandes hasta las más pequeñas. Sabe de que tienes necesidad, pero conoce tu fe, conoce tu confianza en Él y ten por cierto, Gladys, que Dios proveerá, traerá a tu vida lo que tú necesitas para una hora como esta. Gladys, yo te quiero decir algo. Esta tarde estaba con un hermano de una iglesia conversando y él llegó y me dijo, ¿cuál es tu versículo que más te gusta? Favorito. Y yo le dije, simplemente cree. Y hoy te estoy diciendo a ti, simplemente cree que lo que estás pidiendo te llegará. Dios no te va a dejar avergonzar de las cosas y de las situaciones. Esa palabra de solamente cree salió de la boca del mismo Jesús cuando le dijo a Jairo, que precisamente le hablaban de una situación extrema, que era la muerte de su hija, y vino la palabra del Señor para cubrir la fe de Jairo. Y yo estoy segura que el Señor también va a proteger tu fe, Gladys. Tenemos orar por Salomé, que ayer tuvo un pequeño accidente, y glorificamos al Señor que guarda su vida y que Salomé, para la gloria del Señor, está muy bien. Salomé es una de las niñas nuestras danzarinas que está allí, que sirve, que la vimos también en días pasados allí dando una clase en Transforma Kids. Son familias escogidas por el Señor, entonces queremos dar gracias y pedirle al Señor por esta parte que Gladys está esperando y por la vida de Salomé. ¿Quieres orar, Michelle? Sí. Señor Jesús, en esta hora, Dios, gracias por la oportunidad que nos das de compartir en familia, Señor, y de esta misma manera queremos clamar a ti, levantar un altar, Jesús, para poner en tus manos la vida de Gladys, Señor. Sabemos, Dios, y tú conoces el corazón de ella, y tú estás ahí, Señor, asistiéndola, trayendo pronta respuesta a su vida, mostrándole que tú eres el Dios que provee, que tú eres el Dios que la sustenta, su todo, Señor. Y yo te pido que en esta hora, como lo has hecho anteriormente, tú también puedas traer respuestas y provisión de lo alto, Jesús, porque todo viene de ti, Señor. Amén. Y tú dices, Señor, que te pidamos todo lo que necesitemos y en tu nombre, y si es tu voluntad, tú no lo darás, Señor. Pero también, Señor, en esta hora queremos traer la vida de Salomé,